Gracias, Jesús, por tu misericordia, por tu bondad, porque somos testigos de tu poder, somos testigos de tu misericordia cada día, somos testigos de tu evangelio, somos testigos, Señor, de ti cada segundo, nuestra respiración, nuestro caminar, nuestro hablar, todo, absolutamente nuestro ser testifica de tu grandeza, testifica de tu omnipotencia, testifica, Señor, de tu bondad. Somos un testimonio ambulante, Señor, de ti. Todo nuestro ser, Señor, te honra y te alaba, Señor, en este día, en conjunto con el resto de nuestros hermanos, Señor, que hoy te honran, Señor. No porque sea solamente un día, sino porque nuestra vida te honra todos los días, cada minuto, cada segundo te alabamos, Señor, con todo nuestro ser. Gracias, Jesús, y permítenos seguirte conociendo más, para seguirte honrando mucho más, Señor. Ayúdanos, Señor, a conocerte, ayúdanos a explicarte, Señor, a dar a conocer tu palabra, Señor, cada día, porque no somos, Señor, lo suficientemente capaces para ponernos esas sandalias, Señor, y predicar tu palabra. Amén. Bien, hoy continuamos con esta serie hermosa de lo que es la mente de Cristo, de lo que es dominando el pensamiento. Hemos venido mirando, vimos las diferentes etapas del pensamiento, vimos la imaginación, vimos el razonamiento, vimos el entendimiento, nos dimos cuenta que el Señor juzga los pensamientos, que el Señor discierne, que el Señor se molesta inclusive por ciertos pensamientos que su pueblo puede tener, pero también escudriña hasta lo más profundo para hallar también, para recompensar el camino de los hombres desde su pensamiento, que es lo más tremendo. Vimos entonces que el Señor juzga, discierne, evalúa, pesa el pensamiento de los hombres. Nos dimos cuenta entonces que este es un aspecto fundamental en nuestra devoción con el Señor, que esto no queda por fuera, sino que está incluido dentro del paquete. Bien, ahora vamos a mirar, a partir de esta etapa, vamos a mirar ahora los tipos de mente que aparecen en las Santas Escrituras. Vamos a entender y comprender los diferentes estados de la mente, como le digo yo, los tipos de mente que la palabra menciona. Y he dicho siempre que si la palabra habla de algo, nosotros debemos de hablarlo, como la Biblia lo habla, y donde la iglesia y donde la Biblia haga silencio, la iglesia debe hacer silencio. Pero en este caso el tema de la mente, de los tipos de mente, están en las Santas Escrituras, y debemos de ocuparnos de esto también. ¿Por qué? Porque hay cierto tipo de mente que nosotros debemos de meter en cuarentena, por decirlo de alguna forma, hacerle la guerra a otros, es decir, vigilar sobre el pensamiento, como lo hemos visto. Vamos al texto base con el que comenzamos esta serie, Lucas 12, 29 al 31, leo la NTV, porque aquí fue donde el Señor me iluminó el entendimiento, me hizo, como digo yo, me resaltó el texto para decirme, aquí hay algo que les quiero enseñar. En lo personal así ocurre conmigo, no sé cómo ocurrirá con usted, pero usted sabe, usted reconoce cuando el Señor a través de un texto no es que Dios no hable en todos los versículos de la Escritura, pero lo que quiere decir es que usted sabe cuando usted percibe en su espíritu que como que el texto le resalta, como otros le dicen como que el texto me brinca, y usted dice, el Señor me está hablando, el Señor me quiere decir algo, el Señor me quiere mostrar algo. Bueno, Lucas 12:29 dice la NTV, no se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber, no se preocupen por esas cosas. Esas cosas, y esta es la frase, dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo. Dice esta versión, esas cosas, es decir, la gente en este mundo les domina el pensamiento, las cosas por las que tienen que comer, beber, vestirse, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que tiene que ver con el plano natural, comenzando por las cosas más elementales y básicas de la vida humana, como es el satisfacer la necesidad del comer, de estar hidratado, de estar vestido y todo lo concerniente. Y mi Señor dice, esas cosas dominan el pensamiento
de los incrédulos. Quiere decir entonces que si bien es cierto, los cristianos también nos preocupamos por estas cosas, porque somos seres humanos, no andamos flotando en una nube, no estamos glorificados, todavía no tenemos un cuerpo glorificado, y a pesar de que tengamos un cuerpo glorificado, el cuerpo glorificado también come. Pastor, ¿por qué usted dice eso? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Bueno, Jesús cuando resucitó, que duró más de 40 días pareciéndose a sus hermanos, recuerda al final del Evangelio de Juan, dice que se le apareció en la playa a los discípulos que venían de una jornada de pesca nocturna, y dice que les cocinó pescado y comió con ellos. Así que Jesús tenía un cuerpo glorificado y el cuerpo comía. Ahora, que el cuerpo necesite consumir alimentos como normalmente lo necesitamos para nuestra salud y bienestar, ahí sí no se lo puedo responder. No sé si mi Señor comió fue por placer, porque quería seguir compartiendo con sus discípulos, o porque su cuerpo necesitaba realmente consumir alimentos como lo hacemos hoy día. No sé, hasta ahí no me llega la respuesta, pero sí sé que el cuerpo glorificado come. Pero no domina el pensamiento del creyente estas cosas. Esa es la excepción, volviendo al texto que mi Señor está hablando acá, de que no es algo que domina nuestro pensamiento, porque entonces no tenemos ya el tipo de mente que tiene un incrédulo, o que tiene un impío, como usted le quiera decir, o que tiene un mundano, como usted le quiera decir. Más bien, nos dice luego, pero su padre ya conoce sus necesidades. Y luego viene la famosa frase que ya todo el mundo conoce, porque básicamente es un texto pues muy popular: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesiten. Aquí veo yo algo interesante, que mi Señor está diciendo entonces que los incrédulos usan sus facultades mentales todo el tiempo y exclusivamente solo para satisfacer sus necesidades y deseos carnales y naturales. Porque eso es lo que mi Señor está diciendo acá, que el impío, como se preocupa y le quita el sueño el no saber qué van a comer mañana, todavía no ha terminado el día y ya están pensando en lo que van a comer mañana. Se acaban de comprar una ropa hoy y ya están pensando qué ropa se van a comprar dentro de 6 meses. Y apenas se acaban de comprar una ropa ahorita. Y ya están maquinando, ya están planificando, ya están imaginando. Están usando todo su pensamiento solamente para ese objetivo temporal y natural. De la misma forma, entonces el Señor dice, ustedes no tienen que ser así, porque a ustedes eso no les va a robar el pensamiento, no les va a dominar el pensamiento. Más bien, ustedes tienen que usar sus facultades mentales, todas las que el Padre les ha dado, en la creación misma, pero es para buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás le va a ser añadido. Es decir, hay personas que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo típico en las películas, cuando uno de los personajes que todavía no se ha manifestado como el villano, o ya se manifestó como el villano, lo vemos que tiene una obsesión desde niño, desde muy joven, con encontrar un artefacto histórico antiguo, o encontrar la fuente de la juventud, o el máximo poder para gobernar, si es el caso de un líder militar. Y eso le roba el pensamiento, y a lo largo de toda su vida ha usado toda su capacidad mental para lograr ese objetivo. Y ahí se sigue desarrollando la trama de la película. De la misma forma, es una forma muy gráfica para decirnos entonces que el Señor dice, ustedes deben de usar toda su facultad, todo su empeño, todas las capacidades que usted tiene, pero es para buscar el reino de Dios, para entender el reino de Dios, para comprender el reino de Dios, para predicar el reino de Dios y para vivir como el reino de Dios quiere que usted viva. Eso es lo que el Señor está diciendo acá, porque no está disasociado lo que viene diciendo hasta este punto. El Señor dice, los incrédulos piensan la manera de satisfacer todo el tiempo sus necesidades terrenales, pues ustedes usen sus facultades mentales para buscar el reino y su justicia. Eso es lo que el Señor está diciendo acá, y eso es lo que va a dominar tu pensamiento. De esa forma se demuestra que a ti te importa más el reino de los cielos, lo eterno, lo celestial, lo sublime, más que las cosas naturales y terrenales, de las cuales también tienes necesidad, y el Padre las sabe y las va a suplir. En pocas palabras, el Señor está diciendo, ¿qué domina tu pensamiento? ¿Qué está dominando tu pensamiento? Se puede formular esta pregunta. Por eso dice, busquen el reino de Dios. ¿Con qué? Con todas sus facultades mentales, con todo su pensamiento. Usa tu capacidad de análisis, de lógica, de razonamiento, de imaginación, de entendimiento, todo para buscar el reino de Dios,
para comprender. Vuelvo al punto de la película. El villano pasa toda la película y nos muestran los flashbacks de cuando iba para atrás y cuando era joven y se encontró con una pista y entonces conoció a una persona que luego se viene siendo el protagonista, que tiene algo que él quiere y entonces se lo quiere quitar porque eso es lo que le hace falta. Y ahí se toda la historia. Entonces él ha invertido toda su vida, toda su capacidad. Y por lo general siempre nos ponen al villano como inteligente y a veces hasta más inteligente que el protagonista. Y uno dice, wow, pero qué tipo tan malvado pero tan inteligente, usa su inteligencia para lo malo. ¿Por qué? Porque tiene una motivación egoísta y eso lo lleva, como dice Maquiavelo, el fin justifica los medios. No le importa lo que tenga que hacer con tal de obtener su objetivo. Y así hacen las personas incrédulas, en este caso, como lo dice la versión. Usan todas sus facultades para obtener sus objetivos. Bien, vamos ahora a 1 Corintios 2, versículo 16. Sigo con la NTV. Y vamos a toparnos con uno de los textos más importantes. No es que los demás no lo hayan sido, pero nos genera una pregunta y a la vez una respuesta, una afirmación que precisamente ha sido poco desarrollada, por lo menos desde mi búsqueda personal y de mi posición como cristiano. Yo no he escuchado maestros, pastores, hablando realmente de la profundidad y la importancia que esto tiene, porque Pablo lo puso en un relieve que es importante. Un pasaje que pues también es popular, es conocido. Déjeme abrir un momento acá mi Biblia, según mis notas, porque me parece que me falta un texto acá, de este mismo contexto. Y es precisamente, sí, pero vas a querer leer el contexto, porque en los versículos anteriores el apóstol Pablo dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Hasta ese punto, cuando uno lee a Pablo, uno dice, wow, Pablo está hablando demasiado profundo, está hablando demasiado espiritual. O sea, ¿cómo yo puedo discernir las cosas espirituales? Entonces, inmediatamente a uno le viene esa pregunta, pero cuando uno sigue leyendo el contexto hacia abajo, uno logra entender un poco más a Pablo y logra responderse a sí mismo esta pregunta. Y luego dice, en el versículo 16, que es donde quería llegar, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Y esto es una frase pues conocidísima, muy repetitiva, pero que realmente no hemos logrado, no hemos profundizado en lo que implica tener la mente de Cristo. Y yo creo que hasta a este punto, pues evidentemente, después de haber escuchado los mensajes anteriores, podemos tener un poco más de entendimiento para entender esta frase que dice, tenemos la mente de Cristo. Es decir, usar todas nuestras facultades, renovar nuestro entendimiento para lograr tener un discernimiento y juzgar las cosas desde el punto de vista santo, desde el punto de vista celestial, desde el punto de vista de lo que le agrada al Padre. Eso es tener la mente de Cristo. Que no es simplemente una afirmación de Pablo para inflarnos el ego y sentirnos superiores a los demás. No. Para empezar, que mi Señor no es egocéntrico. Mi Señor es humilde, es manso. Pero entender las cosas espirituales, entonces pasa por tener una mente renovada. Pasa entonces por tener todas nuestras facultades afiladas y apuntadas hacia un único objetivo, el reino de los cielos. Más que por el resto de las cosas que tengamos que atender, porque ya lo dije hace rato, no estamos glorificados, estamos todavía combatiendo en este mundo, no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Y Pablo dice entonces que podemos tener lo suficiente para comprender y para inclusive enseñar a otros las verdades del reino de los cielos, porque tenemos la mente de Cristo, pero tenemos nosotros que comprender lo que esto implicaba y crecer en esa frase que Pablo dijo de tener la mente de Cristo. Ahora yo pregunto aquí, hasta este punto de esta serie que el Señor nos está dando, hermosa serie, espectacular serie, usted puede responderse esta pregunta usted mismo: ¿estoy yo teniendo la mente de Cristo? ¿Estoy yo madurando en la mente de Cristo? ¿Estoy teniendo una comprensión y un discernimiento como Cristo lo tenía? Porque ese es el nivel que Pablo lo pone. Ni siquiera está diciendo, usted tiene una mente apostólica que piensa como yo. Ni siquiera eso está diciendo. Él mismo está poniendo la vara de medir de toda la iglesia, de todo creyente, Cristo mismo. Estamos nosotros teniendo
pensamientos razonando como el Señor? Esto a lo mejor hace unos años atrás nos parecería una locura, o nos parecería una fantasía utópica decir, no, pero ¿quién va a tener los pensamientos del Señor? Eso es imposible, pastor, porque la Biblia dice que más altos son los pensamientos de Dios que los pensamientos de los hombres, y sus caminos son más puros que los caminos de los hombres. Claro, porque el Señor en esa frase de Isaías está haciendo una separación, un contraste entre esa generación a la cual estaba hablando Isaías, que era una generación que precisamente no buscaba lo santo, con aquel que es 3 veces santo. ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a él? Pero nosotros entendemos estas cosas. Pablo entonces deja en claro que a mayor entendimiento, mayor madurez, mayor comprensión, mayor nivel de la mente de Cristo en tu vida se va a reflejar. Eso es lo que el apóstol está diciendo acá. Nosotros entendemos estas cosas, ¿por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. Mayor entendimiento de la santidad, mayor comprensión de la santidad, mayor vivencia de la santidad, mayor es la mente de Cristo en tu vida y en la mía y en la de la iglesia. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. De eso se trata. Ahora bien, dicho esto, vamos a mirar la primera mente que encontramos en las Escrituras y en la cual, sobre todo el apóstol Pablo, habla de ella en diferentes contextos, pero con el mismo significado, para hacer una separación, para que tengamos mucho más claro estas cosas, esta verdad que él aquí está hablándole a la iglesia de Corintios. Vamos a Romanos 8, versículo 5, leo la NTV, que voy a leer la NTV en estos textos, voy a leer la Reina Valera 60, pero quiero comenzar con la NTV. Dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Versículo 6. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Interesante. Leo la Reina Valera 60, que a lo mejor usted es la que está leyendo, o la que la mayoría, porque me está escuchando, o que va a ver este video luego diferido, va a leer. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La primera mente que aparece en las Santas Escrituras y en la cual se hace un contraste para que podamos entender mejor esto de tener la mente de Cristo, de dominar el pensamiento, de aquello que a los incrédulos le quita el sueño y les domina el pensamiento, como lo vimos al principio en Lucas, es la mente carnal. Así, esa es la primera mente que encontramos en las Escrituras. La mente carnal es aquella que invierte su tiempo, sus energías y sus recursos en lo que el mundo ofrece, en sus pasiones y en satisfacer sus necesidades más básicas y viscerales y lo relacionado a ellas. Por eso que mi Señor dice en Lucas, estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. ¿Por qué? Porque solo buscan satisfacer lo que sus deseos, sus necesidades viscerales necesitan complacer y satisfacer, más nada. Es aquella que invierte su tiempo, sus energías y sus recursos en lo que el mundo ofrece y todas las pasiones que son parte de ese sistema. Por eso en la NTV, lo que quería comenzar diciendo, dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas pecaminosas. Es decir, en todo lo que es contrario a la justicia y a la santidad de Dios. Usted dirá, pastor, pero es que todos nosotros estamos luchando contra nuestra pasión. Entonces quiere decir que todos tenemos mente carnal. En el proceso de santificación, ¿crees que es progresivo? Que es diario, que es constante, porque el Espíritu, el mismo que comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, dice también el apóstol Pablo. Es decir, es algo progresivo. Estamos en un proceso de renovación mental, en un proceso de santificación, de transformación de nuestro entendimiento. Entonces, mientras la mente de Cristo va ganando terreno, va creciendo, va madurando nuestro razonamiento dentro de nosotros,
tenemos que mortificar y tenemos que combatir a la mente carnal. Porque la mente carnal es precisamente, está asociada con el viejo hombre y solo le gusta satisfacer y pensar en las cosas que le traen agrado, satisfacción, complacencia. Así que sí, tenemos que luchar contra esta mente carnal. Ya no nos domina esa mente carnal, pero tenemos que combatir su influencia pecaminosa, tenemos que combatir su influencia neta y 100% natural y terrenal. No le interesa lo espiritual. No le interesa. Por eso dicen, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. No quiere decir que porque usted tenga un pensamiento momentáneo pecaminoso, entonces ya usted tiene una mente carnal. No, quiere decir que le domina el pensamiento. Eso es lo que quiere decir acá en este contexto. Que pasan todo el día pensando en estas cosas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy visceral. Personas que todo el día tienen una forma de ver las cosas, de oír las cosas y de hablar de forma sexualizada. O sea, todo lo ven pornográfico, todo le ven en doble sentido, todo le ven la lujuria, todo lo ven seductor. ¿Qué quiere decir eso? Que su pensamiento está dominado por la lujuria, por la fornicación y por las impurezas y las bajezas sexuales, porque todo lo ven desde ese punto de vista. Es decir, su pensamiento, su razonamiento, todas sus facultades mentales están dominadas por esa concupiscencia, por ese yugo de pecado sexual. Entonces todo lo ven sexualizado, todo lo ven de esa forma. No hay forma en la que las personas no manifiesten, ni siquiera hasta en temas serios, algún tipo de pureza o de santidad. Eso es una forma de decirlo, ¿no? Otro ejemplo sencillo. Todo lo ven desde el punto de vista, estoy simplemente poniendo ejemplos, todo lo ven desde el punto de vista deportivo. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que tiene una pasión por el deporte y todo gira alrededor de usted. Dirá, pastor, pero el deporte no es malo. No, no es malo. Pero es una pasión de la carne que domina. Y no podemos permitir que absolutamente nada domine nuestro pensamiento que no sea Cristo y el reino de los cielos. Y es una pasión de este mundo. ¿Por qué? Porque el deporte es de este mundo. Entonces, ¿es una pasión lícita? Sí es lícita. Por supuesto, no hay nada malo en el deporte. Pero ya cuando eso que es lícito también pasa a ser algo que esclavice, que convierte en un yugo, ya hay un problema. Porque también es una pasión de este mundo. Entonces, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Es decir, nuestra mente debe ser dominada por las cosas que agradan al Espíritu, por lo santo, por lo justo, por lo que tiene virtud celestial, por lo eterno. Eso es lo que debe dominar nuestro pensamiento. Por eso hago mucho énfasis en esto, porque tiene que haber una separación para que usted lo entienda claramente. No se trata de que simplemente a usted le vino un pensamiento carnal, entonces ya usted se siente una cucaracha sin pata. Ya pequé, pastor, porque yo soy una mente carnal. No, que tienes que bregar con eso. Pero ahora viene la pregunta, que es la que te tienes que hacer. ¿Eso está dominando tu pensamiento? Eso es una alerta, si eso está dominando tu pensamiento. Ahí es donde usted tiene que tomar mayor advertencia y consideración. ¿Qué está dominando tu pensamiento? Hágase esta pregunta. ¿Qué está dominando su pensamiento? Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Fíjese cómo lo dice esta versión. Es decir, ya con esto queda mucho más claro que el pensamiento no queda fuera de nuestro proceso de santificación, que nuestras capacidades mentales, nuestras facultades mentales no están fuera de la devoción que le tenemos a nuestro Señor, ni mucho menos está fuera del estilo de vida cotidiano, diario que todos tenemos. Está dentro. Y por eso que aquí Satanás juega un rol clave en su estrategia de guerra espiritual en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque él bombardea la mente con pensamiento. ¿Para qué? Para estimular la mente carnal, para fortalecer al viejo hombre. Por eso que es muy importante vigilar el pensamiento. ¿Con qué lo estamos alimentando? ¿Con qué lo estamos alimentando? Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero
permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. ¿Por qué Pablo dice que lleva a la vida y a la paz? Porque precisamente el espíritu nos controla el entendimiento, nuestras facultades, cuando nosotros estamos enfocados en las cosas que son santas, en meditar, en imaginar, en analizar, en escudriñar lo que es santo, lo que es virtuoso, lo que es hermoso desde el punto de vista celestial, lo que tiene virtud, lo que es justo, lo que es agradable. Eso es permitir que el espíritu nos controle la mente, porque a veces esta frase dentro de este ambiente místico que tiene muchas iglesias puede sonar así como que si vas a pasar todo el día en una especie de éxtasis con los ojos volteados hablando en lengua y no vas a salir de tu cuarto. No tiene nada que ver con eso. Usted va a salir si tiene que trabajar, a cumplir horario, si usted es ama de casa, atender a los hijos, etc. Y en medio de eso, de esa cotidianidad, usted va a tener una mente dominada por el espíritu. Así que estas palabras, esta enseñanza de Pablo es más práctica que mística, porque a veces quieren espiritualizar tanto las cosas que rayan en el misticismo y convierten entonces algo que es una realidad vivencial para la iglesia en algo como inalcanzable, porque entonces la gente dice, bueno, pero que yo no tengo ese nivel de misticismo entonces para vivir lo que dice Pablo. Yo me quedaré entonces toda la vida carnal. No es eso. Por eso dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Es decir, ¿quién es el carnal? ¿Quién es el cristiano que es un carnal? Ese es el que es dominado en su pensamiento por las cosas de la carne, por la naturaleza pecaminosa, por las cosas del mundo. Ese es el carnal. Ahí es que usted ve cuánta carnalidad usted tiene. Juzgue usted mismo sus pensamientos, pero sea objetivo con su pensamiento. Si no, váyase por lo seguro. Espíritu Santo, juzga mi pensamiento y muéstrame. Y ahí te puedo decir que te va a pasar un informe bien detallado y específico de cuánta carnalidad te está dominando aquí en la mente. Y eso va a definir el resto de tu espiritualidad y en tu estilo de vida. Así que permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Primero, paz con Dios, porque si estamos en la misma sintonía que el Señor, tenemos paz, y eso nos va a permitir entonces poder vivir en cotidianidad con nuestros prójimos, con nuestros contemporáneos, en paz desde este punto de vista. Allá los demás que no quieran tener paz, pero como somos pacificadores, somos hijos de el que es la paz, pues vivimos en paz. Y esta es la razón por la que muchos cristianos dicen, pastor, pero es que ore por mí, porque es que yo paso el día y no tengo paz. Y oro, pero no tengo paz. ¿Sabes por qué quizás no tienes paz? Porque entonces algo está dominando tu pensamiento y no te has notado que eso es una alerta y el Espíritu Santo te está incomodando y te está redarguyendo para que abandones ese tipo de pensamiento. Y por eso no tienes paz. Y no se han dado cuenta. Y no se han dado cuenta. Porque les roba la paz ese tipo de pensamiento. ¿Por qué? Porque entonces hay un choque. Hay un choque interno, de incomodidad. La palabra carne en griego es sarx, S-A-R-X. Pero en estas palabras acá se usa sárquicos. Y significa posesión de la naturaleza de la carne. Una posesión, es decir, un dominio del pensamiento. Yo sé que a lo mejor usted ha visto, sobre todo en las noticias, cuando usted ve que presentan hechos criminales o inmorales o ilícitos muy fuertes, y usted dice, pero ¿por qué esta persona actúa como un animal? ¿Por qué esta persona actúa de esta forma? Bueno, porque literalmente en ese estado están dominados completamente por la naturaleza carnal y se comportan aparentemente sin raciocinio. Uno dice, pero ¿qué le pasa a la humanidad? No parecen humanos por ese comportamiento que tienen, por esas palabras que tienen. Es que precisamente porque están tan dominados por la naturaleza carnal, por la mente carnal, que pareciera que pierden por momentos la racionalidad y se comportan como animales. Entonces, cuando la Escritura dice el ocuparse de la carne, como lo dice la Reina Valera, ocuparse de la carne, tiene que ver con que el hombre con esta mentalidad emplea todo su tiempo y capacidades para sus designios, pensamientos, deseos naturales. Eso es una mente carnal. Y por eso la mentalidad carnal está en contra de Dios,
¿Por qué? Porque no le interesa agradar a Dios, no le interesa conocer a Dios, no le interesa sino satisfacerse a sí mismo. Y por eso se rebela contra Dios, no entiende la ley de Dios, se burla de la ley de Dios, por lo tanto no lo obedece. Y por eso ahí vemos unos versículos más abajo, versículos 7 y 9 de Romanos 8, que voy a cambiar la versión, voy a leer la PDT. Dice: cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, fíjese ahora cómo lo dice esta versión, Romanos 8, 7, vamos a seguir leyendo. Cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. Fíjese que dice que en nuestra condición humana, en nuestro razonamiento carnal natural, estamos incapacitados de obedecer a Dios. Los que tienen la mentalidad humana no pueden agradar a Dios. En ustedes, escucha ahora lo que dice, no predomina la mentalidad humana. No predomina la mentalidad humana, sino la del Espíritu. Porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. Entiéndase entonces que Pablo aquí está usando la palabra Espíritu, con E mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo, a las cualidades, a las virtudes del carácter de Cristo que se está formando en nosotros cada día, que va madurando cada día. Y por eso tenemos de esa forma también la mente de Cristo. Y Pablo nos lo dice, no predomina. Ojo, Pablo aquí no está diciendo, no es que no vas a tener inclinaciones carnales, no es que la mente carnal no te va a venir y no vas a tener una lucha interna. Pablo no está diciendo eso. Ojo, es muy claramente esta versión lo dice. En ustedes no predomina, es decir, ya no es la que se enseñorea de ustedes, ya no es la que los subyuga, ya no es la que los posee, no es. Tienen que batallar contra ella. De por sí en este pasaje, Pablo está hablando de mortificar la naturaleza pecaminosa, que hemos tenido una serie muy interesante sobre este tema. Búsquenla en nuestro canal de YouTube. A los que la escucharon, vayan y vuelvan a escuchar para que complemente con esto. Y Pablo aquí entonces está diciendo que un eje fundamental para lograr mortificar la naturaleza pecaminosa, el viejo hombre, es controlar el pensamiento. Fructificar en la mente de Cristo. Otro tips del apóstol Pablo muy importante, doctrinalmente hablando, para nuestra devoción. Porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. Entonces Pablo dice, si usted tiene el Espíritu Santo, si usted realmente es de Cristo, no es porque usted hable en lengua. No es porque usted hable en lengua. No es porque usted tenga otro don del Espíritu Santo, no. Sino porque usted está teniendo entonces la mente de Cristo. Y ojo con esto, y no estoy diciendo que no busque los dones o que no crea. Siempre hay que hacer estas aclaratorias. Sino lo que el apóstol está diciendo acá en este contexto, es que lo que te caracteriza a ti como pueblo de Dios, como que perteneces a Cristo, que formas parte de su cuerpo, es que empiezas a tener la mentalidad según el carácter de Cristo, que es la que predomina ahora en tu vida, en tu devoción, en tu día a día. Ya no es la mente carnal. Esa es otra forma de mirar tu espiritualidad, de medirte si te quieres medir, y de medir correctamente y sanamente a los otros, no por los dones que tengan, no por las cualidades que tengan en la carne. En ustedes no predomina la mentalidad humana, sino la del Espíritu. Entonces, una mente carnal se constituye enemiga de Dios porque piensa en todo lo que es contrario a la santidad y a la voluntad de Dios. Repito esto. Una mente carnal se constituye enemiga de Dios porque piensa en todo lo que es contrario a la santidad y la voluntad de Dios. No se alinea, no hay forma de que se alinee, no le interesa, no lo busca. Entonces, cuando tú tienes estas inclinaciones hacia lo que es santo, hacia lo que es puro, hacia lo que es la voluntad de Dios, es la mente de Cristo, en pocas palabras, lo que te está haciendo, lo que se está manifestando en ti, ese razonamiento, esa forma de pensar. Todas tus facultades mentales están en favor de la voluntad de Dios, hacia la justicia del reino de los cielos. Es eso. Ahí usted entonces empieza a tener más entendimiento sobre Pablo cuando dice tenemos la mente de Cristo. Pastor, ahora sí estoy entendiendo un poco más lo que implica tener la mente de Cristo. Claro, porque ya tú no tienes una mente carnal, ya no predomina tu pensamiento, ya no lo domina. Luchas contra ella. Digámoslo, usando otra vez los ejemplos de las películas, cuando más que todo en las comiquitas que se ve esto, ya en las películas no se ve mucho, o muy poco. Cuando de repente usted ve el diablito que se le para en el hombro de un lado y el angelito que se le para del otro, pero es
es básicamente el mismo personaje, pero uno el angelito, el otro el diablito, y este lo quiere escuchar y lo quiere llevar a un terreno y el otro lo quiere llevar al otro. Pues básicamente es esa lucha de pensamientos, de naturaleza que están dentro y tú la conoces. Que es ese viejo hombre que solo piensa en lo natural. Es interesante que aquí, aunque no lo tenía en mis notas, el Espíritu Santo me lo trae. Aquella conversación que Jesús tuvo con los apóstoles cuando les dijo, es que el Hijo del Hombre tiene que morir. Y usted sabe que varias veces Él se lo decía a los discípulos, pero también dice en los evangelios que no entendían bien lo que Él quería decir con eso. Y en una de esas, el apóstol Pedro le dijo, no, eso a ti no te va a acontecer, Señor. No podemos permitir que eso te ocurra. Y la respuesta de mi Señor fue bastante, puede ser radical, frontal. ¿Por qué? Porque mi Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque solo piensas en las cosas de este mundo. Estoy parafraseando las palabras de mi Señor Jesús. Ya usted se recordó de ese pasaje en la Biblia. Es interesante porque mi Señor estaba diciendo ahí a Pedro, estás razonando carnalmente, Pedro. No estás razonando como el cielo piensa, según el criterio divino. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que a Satanás solo le interesa promover en el cristiano una mente carnal. Y mi Señor lo exhortó fuertemente, lo animó, lo regañó, lo centró otra vez. Pedro, ¿qué te pasa? ¿Qué estás pensando de esa manera? Es decir, el Señor sacudió el pensamiento de Pedro para sacarlo de ese razonamiento. Le dijo, estás razonando como Satanás, porque a él es el que le interesan estas cosas, que pensemos de esta manera, que la iglesia solo se preocupe de estas cosas. Interesante ese momento. No lo tenía en mi nota, pero él me lo está trayendo, el Espíritu Santo. Vamos a ver ahora otras características de una mente carnal. Vamos a Job 15, versículo 20. Aquí leo otra versión, Nueva Biblia de las Américas, NBLA. No voy a leer todo el capítulo porque es un poco largo y no nos alcanzaría el tiempo. Pero ya usted sabe pues, que los amigos de Job vinieron a hablar con Job y están en esa conversación para intentar ayudar a Job desde el punto de vista natural. Desde el punto de vista espiritual, porque están tratando de ver por qué le aconteció todo esto mal. A lo mejor pecó contra Dios, pecó contra su esposa, o sea, a ver de dónde supuestamente está el problema para que entonces él pueda arrepentirse, resarcir su error y a ver si su condición cambia. Básicamente, esa es la intención de los amigos de Job. Y están teniendo estas conversaciones, y en el versículo 20 empiezan a describir lo que es la condición natural del hombre. La condición caída, natural, carnal. Y empiezan pues a decir que a pesar de que a lo mejor hagan algunas cosas buenas, igualito trae consecuencias negativas y todo aquello. Y en el versículo 20 dice, todos sus días el impío se retuerce de dolor, y contados están los años reservados para el tirano. Conciben malicia, dan a luz. Aquí me brinqué para el 35. Ahora, versículo 35 ahora. Bajen al final. El versículo 20 para que nos demos cuenta de que está hablando de la impiedad del hombre, de la naturaleza carnal, de la oscuridad que hay en él. Y en el versículo 35 termina este capítulo diciendo, conciben malicia, dan a luz iniquidad y en su mente traman engaño. Otra cualidad, otra característica de la mente carnal es que usan sus facultades mentales para tramar el engaño. Puedo usar un término que se usa bastante dentro de la iglesia cristiana. Maquinan sus maquinaciones. Es que maquinan, es que usan todas sus facultades para maquinar, para planificar. Vuelvo al ejemplo de las películas, cuando usted ve que el villano nos empiezan a mostrar todo el plan maquiavélico malvado del villano para lograr su objetivo. Y usted a lo mejor se sorprende y dice, wow, pero qué hombre tan malo, ¿vale? Pero tan inteligente que es, y mira lo que planificó. Bueno, cuando usted maquina, cuando usted planifica, desde el punto de vista carnal solamente,
Eso es impiedad, porque da luz iniquidad, conciben la malicia. La mente carnal es precisamente esto, las formas de engañar. Nosotros los venezolanos decimos que no hay peor enemigo para otro venezolano que otro venezolano, muchas veces lo dicen. Lo veo bastante en las redes sociales. ¿Por qué? Porque maquinan el cómo verse beneficiados a expensas del mal del otro, sin importarles el dolor, el sufrimiento que el otro pueda sufrir en el proceso, con tal de ellos verse beneficiados. Y dicen también por otro lado, pues que, no voy a decir la frase grosera, solo voy a decir la idea que quieren decir con eso, que es que el gobierno de turno, que ya lleva varios años en el poder, siempre está maquinando cómo perjudicar, no voy a usar la palabra que se usa, la vida del venezolano. Entonces, ¿qué es lo que quieren decir? Que muchos perciben que el gobierno más bien trama cómo engañar, cómo perjudicar a la población. ¿Y qué es eso? La mente carnal. ¿Dan a luz qué? Iniquidad. Sus planes son iniquidad. Conciben malicia, buscan siempre cómo ellos verse beneficiados. El fin justifica los medios muchas veces. No les importa las leyes que se tengan que torcer, que tengan que distorsionar, a quién hay que coaccionar, a quién hay que presionar de alguna forma, con tal de que siempre salir bien parados y beneficiados. Eso es la mente carnal en ejecución, expuesta. Dan a luz iniquidad y en su mente traman engaño. Esto es una descripción de lo que es ¿qué? La impiedad del ser humano. Porque lo vimos en el versículo 20. Todos sus días el impío se retuerce de dolor, y contados están los años reservados para el tirano. Ya cada líder político tiene los días contados. No van a estar ni uno más ni uno menos, según el criterio divino. Y eso es lo que el Señor ha planificado. Entonces la mente carnal siempre trama iniquidad, planifica, maquina el pecado, cómo satisfacer. Fíjense, entonces usan sus facultades para lo que es contrario a la santidad, a lo que es justo, a lo que es puro, a lo que tiene virtud celestial. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando la persona empieza a conocer el Evangelio, empieza a escuchar la palabra? A lo mejor empieza a congregarse, a lo mejor tiene algún puesto de servicio dentro de una congregación y no continúa, porque esto no es algo que cambie porque usted cambie de rol. Esto no es porque yo sea hoy pastor, entonces tengo menos tentación que cuando no era pastor. No, yo sigo teniendo las mismas tentaciones, sigo teniendo las mismas luchas que tenía antes de estar en esta posición, igual como las tiene usted. Hay que decir estas cosas porque a veces la gente cree que los pastores, como los han idealizado tanto, los han exaltado tanto, que a veces como que creen que uno está en una atmósfera distinta al resto, ¿no? ¿Verdad, Pastor Carlos? Absolutamente. Pero somos seres humanos que estamos en la misma condición del resto de la grey, solo que por comisión divina al Señor le ha placido usar a uno de esta forma y a otros de otra forma. Eso es todo. Vamos a Colosenses 2, versículo 18, luego la Reina Valera 95. Vamos a ver otro aspecto en el cual los creyentes deben de cuidarse. Por eso puse el ejemplo. Ya la persona ya no es un impío, ya no está en el mundo, ahora está en Cristo, está en un proceso de santificación. Vamos a ver otro aspecto de esto. Colosenses 2, 18, Reina Valera 95. Que nadie os prive de vuestro premio, haciendo alarde de humildad y de dar culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, hinchado de vanidad por su propia mente carnal, pero no unido a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. El apóstol Pablo viene hablando entonces acá en un contexto muy interesante, diciendo pues que cuando nosotros ya somos personas santas, regeneradas, puede en esta lucha que estamos teniendo, dice que nadie os prive de vuestro premio haciendo alarde de humildad, es decir, dando una falsa apariencia de humildad,
y de dar culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, hinchado de vanidad por su propia mente carnal. Es decir, los creyentes, cuando ya empiezan a tener un poquito más de caminar en el Señor, empiezan a tener un poquito más de conocimiento en las cosas del Señor, de manejar un poquito más la palabra, y empezamos a hacer en ese caminar, la mente carnal, como sigue batallando, como sigue allí tratando de volver a ganar espacio para volver a dominar nuestra vida, empieza a usar precisamente el conocimiento que estamos teniendo del Señor, la palabra, toda la experiencia vivencial y teórica que empezamos a tener, a su conveniencia para inflar el ego y para sacar provecho de eso, para lograr satisfacer sus necesidades carnales y sus pasiones. Eso puede pasar, y eso ocurre. Dice, hinchado de vanidad por su propia mente carnal, pero no unido a la cabeza. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo una mente espiritual, o como dice Pablo, no estamos teniendo la mente de Cristo, entonces no estamos unidos a la cabeza. Aquí me pone cabeza con C mayúscula, indicando esto que es una referencia a Cristo. En virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Es decir, en este punto también la mente carnal busca aprovecharse del conocimiento de las cosas del Señor para distorsionar, malinterpretar la palabra de Dios a conveniencia, para satisfacer sus necesidades, para justificar sus pecados, sus bajezas, sus pasiones. Voy a poner un ejemplo típico. Bueno, como estamos en el tiempo de la gracia, yo puedo pecar y luego me arrepiento. Bueno, como la salvación no se pierde, yo puedo vivir y hacer lo que me da la gana. Estas no son frases que realmente... ¿Quién sacó estas distorsiones bíblicas? ¿Quién sacó estas falsas doctrinas de la Biblia? Creyentes que sin darse cuenta se han vuelto otra vez a dominar por la mente carnal y han distorsionado verdades, principios espirituales del Evangelio, del nuevo pacto, de la gracia, para satisfacer sus bajezas, sus necesidades y sus pasiones. Esa es la verdad. De ahí ha salido, porque la Biblia no dice ninguna de estas cosas que puse como ejemplo, solo por poner algunas. La Biblia no dice que porque tú vivas en la gracia tú puedes vivir haciendo lo que te da la gana, satisfaciendo las cosas como te da la gana. La Biblia tampoco dice que porque la salvación no se pierde, entonces tú puedes vivir una vida de libertinaje y hacer lo que te da la gana. Eso tampoco lo dice la Escritura. Eso ha salido de mentes carnales, que precisamente buscan distorsionar la verdad para justificar y acomodarse. Esa es la verdad. Por eso dice aquí, hinchado de vanidad por su propia mente carnal. Es decir, su propia mente carnal les infla el ego, los engaña, les hace creer que tienen la razón para justificar su conducta y enseñar a otros lo mismo. Una mente carnal. Eso es una mente carnal. La mente carnal busca distorsionar la palabra de Dios para justificar sus pasiones y alimentar su ego. La mente espiritual, la mente de Cristo te dice, toma tu cruz y crucifícate. Vean la diferencia. Ahora viene algo que es importante. ¿Cómo nosotros hacemos para contrarrestar esto? ¿Qué podemos hacer nosotros los creyentes para que en nuestra vida espiritual, en nuestra devoción que tenemos al Señor, en nuestra búsqueda de Dios, de buscar el reino de Dios y su justicia, como lo dice en los evangelios, luchar contra esto y así cultivar más la mente de Cristo? ¿Qué podemos hacer, pastor? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra sobre este tema. A ver qué nos dice. Salmo 26, versículo 1. Leo la PDT. Dice acá: Señor, júzgame y date cuenta de que he llevado una vida honesta y que siempre he confiado en el Señor. Señor, examina mis sentimientos y pon a prueba mis pensamientos más profundos. Nunca olvido el fiel amor que me tienes. Tu fidelidad guía mis pasos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pidamos en oración que el Señor muestre nuestros pensamientos profundos para arrepentirnos e irlos cambiando. Pidamos en oración
Que el Señor muestre nuestros pensamientos profundos para arrepentirnos y cambiarlos. Es decir, que el Señor juzgue nuestros pensamientos y nos los muestre, lo ponga delante de nosotros y tengamos esa convicción que el Espíritu Santo sigue trayendo a nuestra vida de arrepentimiento, porque creemos que cuando la palabra dice que el Espíritu Santo redarguye de justicia, pecado y juicio, creemos que eso solamente lo hace una sola vez, que es cuando usted se convirtió a Cristo, y que Él más nunca te va a redarguir, Él más nunca te va a seguir convenciendo de que tienes que arrepentirte. No, es que el proceso de santificación va de la mano con el proceso de arrepentimiento, porque tú no te puedes arrepentir de algo que tú no estás convencido de que tienes que cambiar eso. Entonces la convicción que el Espíritu Santo trae te va a acompañar hasta que tú te reúnas con Cristo. Así que tenemos que arrepentirnos. Y mira lo que dice el salmista: examina mis pensamientos y pon a prueba, examina mis sentimientos y pon a prueba mis pensamientos más profundos. Y si el salmista en ese momento tenía un entendimiento y una comprensión de la fidelidad y de la misericordia de Dios, ¿cuánto más nosotros que estamos viviendo en el nuevo pacto, que tenemos acceso al trono de la gracia, no lo vamos a hacer? Si el salmista lo hizo en este tiempo, ¿cómo nosotros no lo vamos a hacer en este tiempo? ¿Cómo nosotros no nos vamos a acercar a nuestro Padre? Señor, ayúdame. Examina mis sentimientos y pon a prueba mis pensamientos, Señor. ¿Usted ha orado alguna vez de esa forma? ¿Usted alguna vez se ha acercado al trono de la gracia no solamente para pedir por algo, no solamente para que el Señor tenga misericordia porque metiste la pata de otra manera? ¿Usted se ha acercado al trono de la gracia para decir: Señor, examina mis pensamientos, los más profundos, y ayúdame, Señor, a arrepentirme y a cambiar algunos que a lo mejor a ti no te gustan? Hemos orado de esa forma, me incluyo. Hemos invertido tiempo en oración para orar solamente por esto. Porque aquí dice el salmista: nunca olvido el fiel amor que me tienes. Si el salmista lo podía tener presente, ¿qué es lo que a ti te va a dar la confianza de acercarte al trono de la gracia para examinar, para que Dios escudriñe tus pensamientos? El sacrificio de la cruz. Señor, tú me amaste. Recuerda ese sacrificio, Señor, que tú hiciste en esa cruz. Y por eso yo me acerco hoy para que tú examines mis pensamientos y me ayudes a combatir aquellos que son carnales, que la mente carnal está queriendo ganar fuerza, o siento, Señor, que se está haciendo fuerte. Ayúdame, Señor, a combatirlos. ¿Usted se ha acercado? Porque el salmista tuvo memoria del amor de Dios, del fiel amor de Dios. ¿Cómo nosotros entonces no nos vamos a sentir motivados y llenos de esperanza recordando el sacrificio de Cristo? Señor, si tú hiciste eso por mí, ¿cómo yo no me voy a acercar? O sea, si el salmista tuvo motivos, déjeme decirle que el suyo es un gran motivo. El suyo también es grande y el suyo también es importante. Así que vayamos en oración y pidamos esto al Señor. ¿Y dónde está nuestra confianza? En la cruz del Calvario. Eso nos motiva y nos esperanza a ir precisamente. Porque dice el salmista: nunca olvido el fiel amor que me tienes, tu fidelidad guía mis pasos. Señor, tu Espíritu Santo me va a guiar en la vida. Y precisamente como sé que tu Espíritu Santo me guía, y yo quiero tener un entendimiento claro de esa guianza, yo necesito quitar todo lo que pueda estorbar. Señor, juzga nuestro pensamiento. Pasa que esta palabra a veces a los evangélicos los asusta cuando uno dice juzga nuestro pensamiento, pero juzgar es eso, es examinar, es discernir, es separar lo que es santo de lo que no es santo, lo puro de lo que es impuro. Y Dios allí hace un trabajo perfecto, exacto y preciso con el tema del pensamiento. Vamos ahora a Hebreos 8, versículo 10, y regresamos al Nuevo Testamento. Hebreos 8, versículo 10, leo la NTV. Precisamente tiene conexión con el siguiente punto que vamos a mirar. ¿Qué podemos hacer para seguir combatiendo la mente carnal, para oponernos a la mente carnal? Mire lo que podemos hacer, versículo 10. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Gracias al nuevo pacto precisamente de la cruz.
Ya el pueblo de Dios no es el que es según la carne, según el linaje de Abraham. El verdadero pueblo de Dios es el que es según la fe, del linaje de la fe de Abraham. No según la carne de Abraham, sino según la fe de Abraham. Entonces, el pueblo de Israel, el verdadero pueblo de Dios, no es el que es según la carne, sino según el que es el Espíritu. Y eso es la iglesia. Ahora bien, yo sé que usted se estará preguntando, pastor, pero la iglesia dice que, Pablo dice en Romanos que el Señor injertó a los gentiles del olivo silvestre al olivo natural que es Israel. Sí, pero entendiendo todo el consejo y toda la idea de Pablo, está dando a entender entonces que la iglesia los gentiles fueron injertados a la iglesia, al pueblo espiritual de Dios, y que entonces los judíos, los que son descendientes de Abraham según la carne, para ser ahora considerados judíos, pueblo de Dios, tienen que ser llevados al Israel espiritual, donde junto con los gentiles forman la Israel celestial, la Israel espiritual. Ellos son llevados al espíritu, así como nosotros somos llevados al espíritu. Nosotros no somos llevados a la carne de Abraham, sino somos llevados al espíritu que tenía Abraham. Hebreos 8:10, pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente. Pondré mis leyes en su mente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aferrarnos al nuevo pacto y exponernos a sus estatutos, meditar en sus estatutos. En eso, cuando usted se expone a la santa palabra de Dios, el Espíritu Santo se lo trae a memoria, le ilumina el entendimiento, le da la comprensión, y ya lo hemos visto en otros mensajes, y usted se aferra a eso. ¿Para qué? Para que eso domine tu pensamiento, fortalezca la mente de Cristo dentro de ti, porque mi Señor siempre tenía presente la palabra. En ese entonces no estaba el canon bíblico todavía listo, porque apenas estaba en proceso de entrar en vigencia el nuevo pacto, pero mi Señor siempre citaba Deuteronomio, por ejemplo. Eso usted lo ve cuando fue tentado en Mateo. Dice, escrito está, diablo, escrito está. Siempre que le respondió a las tentaciones de Satanás, siempre estaba escrito está. Y cuando usted verifica esas palabras, de dónde mi Señor las sacó, te va a llevar siempre a Deuteronomio. Y así como en otros momentos también citó otros pasajes, es decir, tener siempre el pacto, sus estatutos, su palabra, nos va a ayudar a fortalecer la mente de Cristo. Usted necesita la mente de Cristo. ¿Cómo voy yo para tener entonces la mente de Cristo, pastor? Medita en las Santas Escrituras. Pero ¿cómo vas a meditar en las Santas Escrituras si no inviertes tiempo ni siquiera en leerla? Y por eso muchas veces yo recibo mensajes o pastor, estoy recibiendo ataques, o sea, tengo pensamientos muy frecuentes de este tipo y de lo otro, porque no se ha fortalecido la mente de Cristo. Y Satanás se aprovecha. Si mi Señor, que no tengo que dar más detalles, es el Señor, usó la palabra de Dios para combatir a Satanás, ¿qué estás esperando tú para hacer lo mismo? Pregunto. Aferrarse al nuevo pacto. No te puedes aferrar al nuevo pacto si no conoces el nuevo pacto y si no lees del nuevo pacto. Pero ahí está. ¿Qué vamos a hacer entonces para fortalecer la mente de Cristo, para que madure la mente de Cristo en nosotros, para que dé frutos la mente de Cristo? Aférrate al pacto. Aférrate al pacto. Te conviene entonces aferrarte al pacto en el que estamos. Necesitas aferrarte al pacto. Y vamos a concluir con Efesios 4, versículo 17. Efesios 4, 17, leo la NTV. Mira, es tremendo cómo hay gente que puede invertir horas, semanas, meses en ver series de televisión, de estas plataformas de streaming, sagas, se leen los libros, los cómics relacionados al universo de eso que les gusta, para aprenderse hasta los más mínimos detalles de un personaje, de una línea temporal, del multiverso, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí estoy hablando de cristianos, Y muchas veces no conocen ni siquiera detalles de la vida de mi Señor Jesús. No conocen detalles ni siquiera del contexto cultural en el que vivió. No conocen algo más relevante a su fe. Conocen más esa pasión de su carne, porque aunque es algo lícito, es un cómic, es algo
ficticio, pero es una pasión de su carne, que satisface su mente carnal, pero no le contribuye a su vida espiritual y a su relación con Dios. Ese es otro ejemplo de una pasión carnal, porque a veces cuando hablamos de pasiones carnales simplemente nos estamos refiriendo a pecados puntuales y específicos, pero una pasión carnal puede ser algo que, aunque no encierra un pecado, pero domina el pensamiento del creyente. Efesios 4:17: con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Pero ¿por qué Pablo le está diciendo esto a la iglesia de Efesios? No se supone que es una iglesia, no se supone que son cristianos, no se supone que son gente de Dios, no se supone que son gente que son cristianos. ¿Por qué Pablo le tiene que decir estas cosas a la iglesia de Efesios? Es como curioso, ¿verdad? Como que si no le estuviera hablando a gente cristiana. Y lo dice de una forma que, vaya, que como que intimida. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Y mire que los apóstoles tenían la autoridad del Señor. Ya no vivan como los que no conocen a Dios. ¿Por qué Pablo le está diciendo esto a la iglesia de Efesios? Porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen ¿qué? La mente llena de oscuridad. Aquí hay un problema entonces en la iglesia de Efesios, porque si Pablo le está diciendo esto, es porque esta gente tenía un comportamiento y unos pensamientos que no eran dignos o acordes a la condición que ahora tenían. Y dicen, la gente que no conoce a Dios tiene la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece. ¿Por qué? Cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Hoy día en el mundo se usa mucho una frase que dice, es que hay que tener la mente abierta, y sobre todo lo usan en un contexto de libertinaje moral, de un libertinaje inmoral, con prácticas viciosas y perversas a nivel sexual y muchas otras cosas, y por eso hoy día pues tenemos esta gama de perversidades vistas desde un punto de vista hasta legal en muchos casos, porque hay que tener una mente abierta, dicen, ¿no? Y si bien es cierto, los cristianos también tienen la mente abierta, pero no para estas cosas, sino para las cosas del Señor, es que tenemos que tener una mente abierta. Y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pablo ahora le está diciendo, la gente que vive como que no conocen a Dios, los que viven que no conocen a Dios, tienen estas características, y ustedes no tienen por qué vivir de esta forma. No quiero saber más que dentro de la iglesia de Efesios estas cosas están ocurriendo. Tienen una mente oscura. Ustedes no tienen por qué tener una mente oscura. Tienen que tener vergüenza de las cosas que no le agradan al Señor. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Ustedes ya no viven para complacer los deseos y los placeres sensuales, como lo dice aquí. Y dice algo muy interesante: practican con gusto toda clase de impureza, porque eso es lo que satisface a la mente carnal. Si tú tienes pensamientos recurrentes de cómo satisfacer tu mente carnal sin que se den cuenta, estás dominado por alguna concupiscencia sensual y te da placer hacerlo. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ahora dice Pablo, si ustedes no aprendieron eso de Cristo, entonces ustedes aprendieron a cómo tener la mente de Cristo. Y Cristo no piensa de esa manera. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. Tú no puedes deshacerte de tu vieja naturaleza pecaminosa y de tu antigua manera de vivir teniendo una mente carnal, permitiendo, mejor dicho, que la mente carnal predomine en tus facultades mentales. No puedes combatirla. Se te va a ser imposible. Se te va a hacer cuesta arriba. Te vas a ver doblegado por tu naturaleza carnal. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Las actitudes tuyas y mías cambian cuando
nuestro pensamiento cambia, cuando nuestro pensamiento es renovado, cuando la mente de Cristo se fortalece, tus actitudes cambian, porque toda actitud que tú tienes está sostenida por una forma de pensamiento. Cuando, voy a poner un ejemplo sencillo de esto, cuando usted está a la defensiva contra alguien, es porque hay argumentos, sobre todo a lo mejor de sufrimiento, de incomodidad, de peso, que te hacen tener una actitud defensiva con esa persona. Si la puedes evitar, la vas a evitar, pero por cuestiones a lo mejor que no la puedes evitar, por ejemplo, por cuestiones de trabajo, porque es algún compañero, jefe, etc., y lo tienes que tratar, tú vas a estar de cierto modo a la defensiva con esa persona. Entonces, el pensamiento que tiene la persona, el argumento, cuestiona, moldea la actitud. Por eso Pablo dice aquí, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Una actitud cambia cuando cambia el pensamiento que la sostiene, que la alimenta. Eso es así. Y se hace más fácil controlar cuando sale por allí, cuando se te manifiesta el viejo hombre, la vieja naturaleza, el viejo carácter, el mal carácter. Es fácil dominarlo y controlarlo porque no tiene algo que lo sustenta. Tenemos que dejar que el Espíritu renueve nuestros pensamientos. ¿Cómo? Teniendo entonces la mente de Cristo. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Cuando yo permito que el Espíritu renueve mis pensamientos, yo me estoy poniendo la nueva naturaleza, porque ahora aquí Pablo está usando el lenguaje figurativo que usaba mi Señor Jesús para enseñar, diciéndole cuando tenemos una mente renovada, cuando ya la mente carnal no está, sino que la mente de Cristo se fortalece, yo me estoy vistiendo, yo me estoy adornando, yo estoy luciendo a Cristo. Y esa naturaleza es justa y es santa. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, vivamos según la justicia divina en la medida que renovamos nuestra mente, nuestro pensamiento, todo nuestro intelecto, todas nuestras facultades mentales tienen que ser renovadas por el Espíritu de Dios. Entonces, la mente carnal ya la identificamos, sabemos cómo se comporta y sabemos también cómo la podemos combatir, cómo la podemos meter en cuarentena, así como hacen los antivirus cuando lo analizan un equipo completo y dicen se detectó esto, lo colocamos en cuarentena o si el antivirus lo puede eliminar, dice, te da la opción eliminar. Pero cuando por alguna razón no lo puede eliminar, busca minimizar su impacto conteniéndolo en una cuarentena. Así como nos metieron varios meses en cuarentena a muchos países para intentar contener el avance del virus. Así igual. Así que oremos para tener la mente de Cristo y para ya lograr entonces combatir contra la mente carnal que está allí. Ya usted sabe que está allí, oculta, de vez en cuando, sabe en qué momento acechar a la presa. Señor, gracias, porque tú una vez más nos iluminas el entendimiento. Trae, Señor, una comprensión de tu verdad escrita, para que aprendamos a ser como tú eres. Porque de esta forma, Señor, tú desarrollas, tú cultivas, tú fructificas tu mente en nosotros, la mente de Cristo. Por medio de tu Espíritu Santo, por medio de esas virtudes celestiales, por medio de ese carácter, Señor, para que entendamos y comprendamos lo que es estar vestidos de ti. Que teniendo una mente renovada por tu Espíritu cada día, Señor, es que podemos parecernos más a ti, Señor Jesús. Y mantener a raya, Señor, la mente carnal, la naturaleza del viejo hombre, con todas sus corrupciones, Señor. Podemos de esa forma alimentar nuestro pensamiento, Señor, y hacer que predomine las virtudes celestiales en nosotros y que no solamente sean las necesidades naturales que tengamos, las soluciones a los problemas que podamos padecer o los sufrimientos que podamos afrontar, lo que domine nuestro pensamiento, Señor, porque no somos incrédulos, porque ya no estamos en oscuridad y en tinieblas, sino estamos conociéndote y estamos aprendiendo así de ti, Señor. Padre, ayuda a tu pueblo a tener la mente de Cristo, a dominar la mente carnal, Señor, a que puedan poner a raya, Señor, esa vieja naturaleza corrompida, Señor, que todos tenemos, porque esto es el Evangelio, Padre. Ayúdanos, Señor, cuando vengamos a ti, al trono de la gracia, para que examine nuestros pensamientos, Señor, porque confiamos en ese sacrificio en el cual nos mostraste tu inmenso amor para con cada uno de nosotros. Gracias, Jesús. Amén.